de la plenera había algún dispositivo explosivo. Fueron allá a señalarles de una manera poco respetuosa y decorosa que tenían que dejar eso porque eso provocaba acoso en el parque. Y yo, como la fe me ha enseñado a ver más allá de lo aparente, quiero llamar la atención, hermanos y hermanas, sobre el hecho, y lo uso esto como ejemplo, pero esto que estoy diciendo es para ti y para mí. Que siempre nosotros tengamos mucho cuidado de hasta qué niveles de peligrosidad puede llegar la intolerancia que se demostró allí. Y cuando los peloteros puertorriqueños intentaban, repito, explicar el asunto de cómo en Puerto Rico se vive esto, de cómo eso tiene unas raíces profundamente sociológicas, ¿verdad? Los pueblos nuestros que han sido pueblos muy sufridos, lo que significan las alegrías para nosotros y cómo nosotros vivimos esas alegrías, que no es lo mismo de cómo las viven. Aquí yo tengo frente a mí un profesor que trabaja con cuestiones sociológicas y sabe que las alegrías no se viven igual en unos lugares que en otros, ¿verdad? El peligro, yo lo he dicho aquí muchas veces en este púlpito y lo voy a repetir, el peligro que significa la incapacidad para tratar de ponerse en los zapatos del otro y de intentar entender al otro. Y que el hecho, hermanos y hermanas, de que yo no entienda algo no significa que eso que yo no logro entender, porque no puedo entenderlo, porque no tengo la capacidad para entenderlo, porque no responde a mi esquema de vida, porque no responde a mi cultura, porque no responde a mi idiosincrasia. El hecho de que yo no sea capaz de entender algo no invalida ese algo que yo no logro entender. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Aparte, ¿verdad?, de lo que refleja eso, ¿no?, de una sociedad en particular que no logra manejar la otredad, la diversidad. Y eso me llevó a hacer este alto, hermanos y hermanas, porque todos los días de nuestra vida nosotros estamos en contacto los unos con los otros. Y aún acá entre nosotros también somos diversos. Y tenemos diferentes visiones de las cosas. Y me parece bien peligroso, hermanos y hermanas, lo que pasó en estos días. Porque uno lo ve, ay, mira, bendito que le echaron. No, es un asunto muy serio, hermanos. Por lo menos para mí es muy serio. La incapacidad mínima de intentar entender al otro. Al que no siente las cosas como las siento yo, al que las manifiesta de otra manera, al que las expresa de otra manera, al que las vive y las siente de otra manera. Yo me sacudía, me estremecí, le voy a hacer esta confesión, estaba solo en la sala de mi casa un ratito por la tarde cuando logré ver esta celebración que hubo. Ustedes saben que ese día cayó un aguacero, pero despampanante, ¿verdad que sí? Y uno veía a la gente mojándose y saludando allá a los peloteros y esa cosa. Y como para mí todo tiene que ver con mi fe, yo comencé un diálogo con Dios. Y entre una mezcla de alegría y algo de tristeza, lo confieso. Pero pastor, si estaban celebrando, pues yo estaba celebrando, pero yo también tenía una nota de tristeza. Yo lo que le decía, entre mis lágrimas, solo ahí en la sala de mi casa, le decía al Señor, lo que es un pueblo que necesita en este momento agarrarse de algo. Y aquellos allá no fueron quienes ni para entregarle las medallas a los nuestros porque no entendían por qué nosotros teníamos que celebrar.
Y yo miraba la escena en la televisión y lo que repetía en ese diálogo intenso que tuve con Dios en ese momento fue: ahí está la imagen de mi país necesitando agarrarse de algo para sonreír, para alegrarse, para tener una nota de esperanza. Y lo dejamos ahí. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, con la falta de voluntad de intentar entender al otro. Y la intolerancia tan y tan peligrosa que eso supone para una convivencia que pretendamos llamar humana. Eso es lo que quería decir con respecto a eso, para compartirlo pastoral y pedagógicamente con ustedes. Y ustedes, si son abusados, saben que les estoy diciendo esto porque como ovejas al matadero nos están llevando en los próximos meses a un evento electoral que nos va a volver a polarizar de maneras extraordinarias. Así que nosotros mismos tenemos que tener la higiene preventiva para evitar lo que hay que evitar y encarnar el tipo de conducta que requiere el momento. El que tenga oídos para querer oír, que oiga. Y no se preocupen porque no esperaba ningún amén a eso. El evangelio, los evangelios retratan la escena en 3 ocasiones distintas de Jesús de Nazaret tratando de explicarle a los discípulos, como decíamos el domingo pasado, como aludíamos a eso el domingo pasado, tratando de explicarle cómo lo que él iba avistando en el horizonte, lo que él iba advirtiendo que vendría sobre sí, cómo eso se iba a comenzar a manifestar en la realidad. Y los evangelios son tan enfáticos en señalar ese tipo de escena, ese momento, ese retrato de la toma de conciencia que Jesús tenía sobre su tarea mesiánica, que no una vez, que no 2 veces, sino 3 veces, Jesús hace el esfuerzo de explicarle, de decirle a los discípulos lo que habría de ocurrir en Jerusalén. Y yo solamente voy a leer, no voy a leer los 9, ¿verdad? Que aparecen 3 en Mateo, 3 en Marcos y 3 en Lucas, así que voy a escoger solamente uno. Ya iban de camino a Jerusalén. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Fíjense, tomando a los 12 aparte. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El Hijo del Hombre será entregado
le condenarán, le entregarán, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Bastante gráfico Jesús, ¿no? En la explicación. Bastante gráfico. Bastante detallado. Bastante específico. Y cuando uno lee, que yo no lo voy a hacer ahora para no maltratarlos, y porque naturalmente los niños y las niñas quieren que el pastor termine a tiempo para poder ir a ver la película, que ya me lo advirtieron, y estoy hablando en serio. Uno de ellos, pastor, hay que salir temprano. Pero ellos tienen licencia para decirme eso y más. Claro que sí. Escúchenme, hermanos y hermanas. Yo les invito a que ustedes pongan ahí en su imaginación las 9 veces en que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran este mismo momento. Jesús anuncia la muerte 3 veces en el evangelio de Mateo, se reproduce en Marcos y se reproduce en Lucas. Con la belleza de cómo en esas 9 cortas narraciones se conjugan ahí unos elementos que a mí me interesa sencillamente ponerlos en la mesa y que ustedes los agarren y conviertan eso en un diálogo propio. Me da mucha alegría ver por allí, se me va a olvidar después a nuestra hermana Lucy de Jesús, luego de varios domingos de haber estado fuera por razones de salud. Cuando leemos esos 9 relatos detenidamente como lo hicimos durante estos días, no voy a entrar en todo el detalle, pero miren lo que ocurre. De parte de los discípulos hay incomprensión. Pedro le sale al paso y le dice que Dios no permita lo que tú estás diciendo. El momento en que Jesús lo declara y le dice, recuerdan aquella escena, ¿verdad? Apártate de mí. Satanás equiparando la función de Pedro en ese momento con la función del tentador en el desierto. Por eso es que le llama Satanás, ¿verdad? No era para atacar viciosamente a Pedro, sino que es Satanás en el sentido de que es el que viene a desviar el propósito de lo que Dios quiere. Por eso es que lo llama de esa forma y lo equipara con lo que ocurre en el desierto con el tentador. Hay incomprensión. El texto se encarga de decirnos que los discípulos están tan y tan turbados que no se atreven ni a preguntarle a Jesús lo que está diciendo. No lo entienden, pero no se atreven a preguntar. Se llenan de preguntas, de dudas. Otro de los textos alude a que cuando Jesús comunica lo que va a pasar, se llenaron de tristeza. Es la palabra. Y en este texto se habla del miedo. Y como contraparte de eso está Jesús, que en el texto aparece muy resuelto, muy decidido, que está claro en lo que hay y en lo que viene, y cada vez cobra mayor conciencia de que las consecuencias de las acciones y de los hechos y de las palabras y de las cosas que ha dicho y que ha hecho resultan sencillamente inadmisibles y conflictivas para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y Jesús lo que hace es revelar su toma de conciencia de que las opciones que Él ha decidido tomar y que la vocación que le fue encomendada le exigieron, lo iban a poner en una confrontación directa con las autoridades civiles y con las autoridades religiosas de su tiempo. Y Él mismo lo dice. Por eso es que dice, me van a entregar en manos de los ancianos
y de los sumos sacerdotes y en manos de los que, por eso es que habla en manos de los gentiles, refiriéndose al aparato político romano que era el poder regente en la colonia de Palestina. Mientras hay alguien, escuchen esto, hermanos y hermanas, porque mientras hay alguien que está muy claro en el derrotero, en el propósito, en la agenda, en el proyecto, hay otros que están llenos de preguntas, llenos de miedo, llenos de turbación, de incomprensión, de tristeza. Y miren, hermanos y hermanas, no es para ponernos duros con los discípulos, es que para empezar diciendo que el texto lo que nos está retratando y lo que nos está enseñando y ayudando a ver, miren, hermano, ese es el escenario de lo humano. Ese es el escenario de lo humano. Nuestra vida, nuestra propia vida, nuestro propio entendimiento con respecto a diferentes asuntos de la vida está lleno de claroscuros. Algunas cosas sentimos que las comprendemos muy bien, que las entendemos con toda claridad, que nuestro nivel de comprensión las puede agarrar. Pero asimismo, hermanos y hermanas, en esa misma cabeza y en ese mismo sistema, en ese mismo ser, hay espacios de dudas, hay espacios de miedo, hay espacios de preguntas, hay espacios de incomprensión, hay espacios de tristeza. Qué bueno es saber que es saludable si usted lo quiere hacer suyo. Qué bueno es saber que es saludable. Resulta el hecho de que Jesús de Nazaret está presente y nos acompaña en esos escenarios de claroscuros de los que está llena la vida nuestra. Y yo bendigo el nombre del Señor por eso. Cualquiera frente a aquel escenario que Jesús estaba planteando, cualquiera se podía llenar de dudas. Cualquiera se podía sentir perturbado. Cualquiera podía sentir tristeza, cualquiera podía sentir temor. Y a mí lo que me interesa resaltar en esta mañana, hermanos y hermanas, es que en ese escenario, allí donde estaba Jesús, Jesús no lo trató de explicar una vez, ni dos veces, sino una tercera vez. ¿Y saben qué? Como nosotros conocemos el final de la historia, voy a anticipar un poco la cosa, nunca lo lograron comprender. Nunca desaparecieron los temores, escúcheme, nunca desaparecieron las dudas, nunca desapareció en muchos de ellos la tristeza, ni el miedo, ni la incertidumbre, ni la agonía. Más adelante el texto bíblico se va a encargar de decirnos que solamente con Jesús ya resucitado, cuando se les aparece en uno de esos relatos del Cristo resucitado, es que en ese momento muchos de ellos comenzaron realmente a agarrar con otro sentido lo que Jesús desde hacía mucho tiempo les estaba tratando de mostrar y de enseñar y de hacer comprender. Jesús, nosotros estamos a 2 semanas de comenzar a celebrar la Semana Santa, así que en algún momento de días como hoy,
Trate de imaginárselo para que lo haga suyo. No es tan difícil. A lo mejor un día como hoy, un día como ayer, como antes de ayer, como la semana pasada, como la semana que viene, fue que ocurrió este tipo de escena de Jesús tratar de comprender por lo que estaban pasando los discípulos. No se le olvide, hermano y hermana, que así como Jesús va a mitad de camino, por llamarlo de alguna forma, para Jerusalén, nosotros en la caminata de nuestra vida vamos a usar la imagen de Jerusalén y nosotros en nuestro camino a Jerusalén nos podemos encontrar exactamente igual que como estaban los discípulos en este momento. A mitad de camino nos podemos llenar de dudas, de preguntas y de temores. A mitad de camino, cuando creíamos que teníamos asuntos resueltos, descubrimos que esos asuntos que creíamos tener resueltos vuelven a resurgir. Como si fueran nuevos otra vez. Retos y conflictos que pensábamos que ya los habíamos solucionado, que ya los habíamos enfrentado, encarado y dilucidado. De repente vuelven otra vez a asomar el rostro. Y nos pasa exactamente igual que los discípulos a mitad de camino. No se espante, hermano y hermana, lo que el texto nos está diciendo es que eso es parte de la travesía. Yuhu. Hey, no se espante, no se espante, no se alarme, no enloquezca, no se desanime, no se desespere, no claudique, no se enrede más de la cuenta emocionalmente, que lo que el texto nos está diciendo de 1001 maneras es que eso es parte del contrato de la vida. Y miren qué cosa más bella hace el texto, que confieso que en estos días fue como que ese detalle me vino a golpear. Es tan gráfico el texto que le permite a uno como verlo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. El que está resuelto, el que está claro va adelante, y los que están como Erazo y yo, en nuestra humanidad frágil, ¿verdad? Finita, con nuestro conocimiento parcial, lleno de dudas frente al misterio, ¿dónde vamos? ¿Ah? El texto dice que ellos asombraron y le seguían, pero le seguían, mire como, cochi. Y le seguían con miedo. Usted sabe lo que es el miedo, ¿verdad? ¿Cómo era ese miedo? No había pañales, pero Y miren lo que el texto hace, que me había pasado por encima de la cabeza por los 49 años que tengo de vida. Me había pasado por encima de la cabeza esa expresión del texto. Entonces, él, Jesús, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó otra vez a explicar lo que había. Pero es otra vez, porque ya en el Evangelio han ocurrido 2 veces previas en que lo ha hecho. Y eso de que volviendo a tomar a los 2, volviendo quiere decir que ya lo había hecho, ¿qué? Que ya lo había hecho antes. ¿Fruto de qué? ¿Fruto de qué? De la lectura que Jesús hace de qué, del estado de ánimo en que están los discípulos. Jesús discierne, olfatea
y se percata que el estado de ánimo de los discípulos es ese. Y por eso yo me lo puedo imaginar que va adelante y de momento se encuentra que va adelante y ellos están y dice, espérate, que esto no es, esto, así no es como funciona esto. Y vuelve otra vez a estar dispuesto a ir al paso de ellos. Y los agarra aparte porque hace la lectura de cómo ellos están. Y se detiene y les vuelve otra vez a intentar explicar el proceso. Qué bueno. Mira, hermano, esto es algo evangélico, Evangelio 101, que yo me lo gozo. Qué bueno que el Dios en el que nosotros creemos, el Dios en el que yo creo, cada vez que yo me quedo atrás en mi incomprensión, en mi embarre, en mi miedo, en mi duda, en mi angustia que me paraliza, ese Dios todas las veces ha estado dispuesto a detener su marcha para ir atrás donde mí y volver a buscarme una, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Qué bueno que ese Jesús, volviendo otra vez, dice, espérate, no, porque esto no es un asunto meramente mío, del ego mío, es que esto es un asunto de un proyecto de este grupo. Y allá va Jesús, y así mismo Dios hace contigo y conmigo. Y se detiene en el camino y vuelve otra vez. No donde Él quiere que yo esté, sino donde yo estoy. Y va allí una vez más. Y se sienta conmigo y pone la mesa para tratar de clarificar mi mente, para tratar de apaciguar mi espíritu, para tratar de pastorear mis pensamientos, para tratar de acompañar mis dudas, para alentarme en mi tristeza y para sofocar mis miedos. ¿No lo ven? Los discípulos conmigo dicen, entonces, acábense y párense al lado mío. No. Suelten todo eso que tienen ya. No. Y vuelve donde tú y yo estamos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien lo entendió? Alabado sea el nombre del Señor. A mitad de camino a nuestra Jerusalén, Dios siempre va a estar dispuesto a hacer el detente necesario las veces que sea menester, que corresponda, para volver otra vez en su intento insistente, persistente, consistente e insistente y persistente de amor, de ponernos en el carril que Él sabe que es saludable para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que 2 semanas antes, yo les invito a ustedes, hermanos y hermanas, a tomar muy en serio esta travesía. Que en el calendario de nuestra fe nos lleva con Jesús a su derrotero final. Estemos dispuestos y dispuestas a caminar ese derrotero con Jesús. Porque venga lo que venga que haya que enfrentar en nuestra Jerusalén, Él siempre va adelante. No usa de carne de cañón a nadie. Por eso me encanta también la imagen de que va adelante. El Dios nuestro no usa de carne de cañón a nadie. A nadie.
Él va adelante, pero todas las veces que sea necesario, vuelve otra vez para asegurarse que nosotros vayamos con Él. Camino a Jerusalén, a mitad de camino o a 3/4 de camino, como usted lo quiera poner, eso es irrelevante. A mitad de camino o algo parecido, en cualquier etapa y asunto de la vida que usted esté. Celebre y haga suyo el saber que todas las veces que sea necesario, Dios va a volver donde usted está. Y va a hacer el esfuerzo de su amor para que nosotros sigamos, para que nosotros caminemos por el cauce por el que Él nos quiere llevar. Lo dejamos ahí. Camino a Jerusalén, vamos a pensar en eso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y vamos a celebrar el momento de la mesa del Señor con ese entendido en nuestros corazones. El ancianato y el diaconado de turno, por favor, acérquense si son tan amables.